Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Como decía el Señor en el encuentro, en la cena con sus discípulos, cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes. Hoy lo digo, cuántas veces deseamos, añoramos y hubiéramos querido que este encuentro lo hubiéramos hecho muchísimo antes, pero no nos preocupemos. El día y las ocasiones son precisas en el tiempo de Dios. Y esta es la ocasión de la cual digo, son precisas en el tiempo de Dios. Por eso disfrutemos al máximo este encuentro de formación, este encuentro de catequesis, este encuentro de comunión y de participación en las cosas que atañen a Dios. Muchos hacen sus reuniones y todo en torno a las cosas que atañen al mundo y gozan y disfrutan y celebran, pero nosotros hemos escogido la parte mejor, como dice la palabra. Marta y María, preocupadas por una cosa y la otra, una sentada a los pies del Señor, y entonces ella escucha atentamente, y la otra encartada con los quehaceres de la vida. Y entonces le llama la atención al Señor y le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con el destino? Dile que me ayude. Y el Señor le responde: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por tantas cosas en la vida. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Ese nadie se la quitará significa que los que logramos escoger como mejor parte las cosas de Dios, por más que nos ofrezcan otras, nunca serán más importantes y nadie nos las quitará. Y por más que dejáramos de hacerlo, unos lo dejarán de hacer, pero seguirán siendo mucho más grandes los que logran permanecer. ¿Ve? Los que logran permanecer, los que logramos permanecer. Es importante que allí nos dediquemos ustedes y yo a esta tarea. Este pequeño estudio que hemos improvisado, a raticos cualquiera lo puede ver complicado. Un estudio en el que ustedes tienen directamente la pantalla de donde señala el esquermo principal. Luego yo aquí simultáneamente en visión en derecha tengo la pantalla general desde la que voy mirando los interrogantes, las preguntas, las participaciones y todas las ocasiones momentáneas en las que ustedes quieren intervenir y en las que ustedes quieren participar. Así me voy orientando y mientras voy conversando, mientras vamos dialogando en este pequeño estudio improvisado, pero seguro, entonces yo me voy fijando en la pantalla, en las intervenciones y en las preguntas de todos y cada uno de ustedes. Estas catequesis, en principio, que ya las hemos lanzado y hoy hacemos su apertura, estas catequesis, en principio, tenemos programadas 7 catequesis. En la tipología de la numerología bíblica, el 7 es el signo de la perfección. Por eso hemos empezado a perfeccionarnos con toda la gracia espiritual que nos viene de parte de Dios, que es precisamente la gracia santificante que emerge desde el contexto de la vida sacramental. La vida sacramental produce gracia.
La ley de los mandamientos como tales no nos producen gracia, pero en nuestra disposición nos acercan a la gracia cuando ustedes y yo accedemos a esa cercanía de amistad con Dios. Por eso no estamos ni solos, ni lejos, ni abandonados. El Señor está aquí en medio nuestro. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Has creado la faz de la tierra y se renovará con tu presencia, con tu comunión, con tu presencia, con tu bendición. Oh Dios, que lesionaste los corazones de tus fieles por la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ya con la invocación de la fuerza del Espíritu de Dios, que es el que nos anima, el que nos convoca, el que nos reúne, entonces procedamos ustedes y yo a iniciar nuestra primera catequesis. ¿Por qué he iniciado yo con la vida sacramental, habiendo tantas otras posibilidades de adentrarnos en ese conocimiento de las cosas de Dios? Hemos iniciado con la vida sacramental porque es la que ustedes y yo tenemos permanentemente a la mano, permanentemente en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro quehacer, y por tal motivo es lo más inmediato en nuestra comunión con Dios. Al ser lo más inmediato en nuestra comunión con Dios, entonces es importante marcar el paso, delinear el camino de desierto que vamos a iniciar, delinearlo con unas líneas fundamentales que no nos vayan a hacer equivocar, que no nos vayan a dejar de lado. Y esas líneas fundamentales son las líneas espirituales que nos vienen de parte de Dios. Toda la vida sacramental tiene fundamento en la Sagrada Escritura. Toda la vida fundamental en la vida sacramental de la Iglesia. No hay ningún invento de sacramentos, ni de papas, ni de obispos, ni de sacerdotes, ni a lo largo de la historia, en estos 21 siglos de la era cristiana. No, todo tiene su asidero en la Sagrada Escritura. Ahora, si todo tiene su asidero, si todo tiene su nacimiento, si todo tiene su fuente, si todo tiene su origen en la Sagrada Escritura, ¿por qué entonces algunos hermanos nuestros lo desechan? ¿Por qué algunos hermanos nuestros lo desconocen? ¿Por qué entonces estábamos orientados a otras cosas de parte de ellos cuando es importante ver y comunicarnos permanentemente en lo que la palabra nos lleva? Es necesario que entonces nos ubiquemos en el contexto para poder descubrir esa realidad a la cual nos llama Dios por medio de su palabra para acercarnos a su realidad. No estamos lejos de esta experiencia de comunión. Por eso es importante que nuestra cercanía sea tan eficaz que podamos ustedes y yo comunicarnos, comunicarnos en las cosas que el Señor quiere que ustedes y yo conozcamos. Si es entonces palabra escrita, si es palabra de vida establecida para nuestra
enseñanza y nuestra comunión, entonces no podemos dejarla de lado. Y es más grave cuando la palabra la contiene y los hombres la desconozcamos, como hemos de reflexionar durante estos días y como quizás nos lo traía la liturgia durante esta semana. El que no aceptaba las palabras del Señor simplemente decía: su poder y su autoridad no vienen de Dios, vienen del príncipe de los demonios, Belzebú. Y era más fácil desconocerlo y juzgarlo que aceptarlo. Pero bueno, ustedes y yo caminamos sobre la palabra. Por eso, durante 7 martes trabajaremos los 7 sacramentos, una catequesis semanal, dándole a profundidad a lo que de ella esperamos. Hoy iniciaremos con el sacramento del bautismo. Es necesario, ojo, ¿es necesario para la salvación ser bautizados? Una pregunta. La respuesta es muy sencilla. No solamente es necesario, sino que es obligatorio, porque solo por el sacramento del bautismo es que se abre la puerta para entrar al signo de comunión con Dios. En el contexto sacramental hay unos sacramentos que se denominan sacramentos de iniciación cristiana. Los sacramentos de iniciación cristiana, la palabra lo expresa: iniciar, ¿ve? Iniciar significa estamos yendo al signo de la comunión plena. Iniciar. Hay un texto que lo garantiza todo. El evangelista San Mateo, en su capítulo 28, último capítulo, en sus últimos versículos del 19 en adelante, el Señor habla, nos lo presenta San Mateo, y el Señor dice: vayan por todo el mundo y hagan que todos sean discípulos míos. Vayan por todo el mundo. Si Él ha venido a salvar el mundo entero, pues la idea es que su palabra se extienda por el mundo entero. No hay rincón donde no pueda llegar, aunque cuando llegue muchos la puedan rechazar, pero no importa. A alguien le caerá, como la semilla, dice el Señor, que el sembrador tira, ¿ve? Salió el sembrador a sembrar. Una parte de su semilla cayó al borde del camino, otra parte cayó entre piedras y poca tierra, otra parte cayó entre abrojos o maleza y otra parte cayó en tierra buena. Esa es la vida, la experiencia, la comunión de tantos hombres y tantas mujeres reflejados en ese lugar donde cae la buena semilla, donde cae la semilla del mensaje.
Hermanos y hermanas, hemos de estar sujetos también a estos pequeños inconvenientes técnicos. Al fin y al cabo saben que todo esto es un estudio improvisado y entonces los pequeños inconvenientes siempre se presentarán, pero bueno, al mal tiempo, en esas cositas pequeñas, buena cara, con nuestras propias iniciativas, nuestras propias intenciones y ante todo nuestros deseos de experimentar un momento de comunión y de esfuerzo para una formación cristiana. Gracias por permanecer, por estar, gracias por comunicarse, gracias por vivir esta experiencia que ante todo es una experiencia de comunión, de común unión, como es el sentido de la palabra. Expresaba entonces en el entorno de la expresión bautismal, expresaba yo que es un querer de Dios en Jesucristo el que su mensaje no terminara allí, en que su mensaje no acabara allí en la misma experiencia con Él, sino que fuera posible que lo lleváramos adelante en el tiempo. Y es tan válido para hoy, todavía es válido para hoy, porque ese texto bíblico del evangelio que nos presenta el evangelista San Mateo en su capítulo 28, que son expresiones del Señor, es válido. La palabra del Señor no era para ayer, ni es para el pasado. La palabra del Señor es válida para ayer, para hoy y para mañana. Es decir, en todo momento será necesario que ustedes y yo descubramos que es la palabra del Señor la que está, la que asiste, la que presenta, la que habla, y no habrá otra posibilidad de descubrir cosas distintas. Entonces expresábamos: vayan por todo el mundo y hagan que todos sean discípulos míos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa expresión bautismo es algo más que un baño. Bautismo es una inmersión, es sumergirnos en las profundidades de Dios. Y sumergirnos en el agua significa que es necesario que estando inmersos en medio de la iglesia, en medio de la comunión con los hermanos, yo pueda afirmar que creo. Fuera de la iglesia yo no puedo afirmar que creo. Por eso no puedo sumergirme en esa agua, ¿ven? En esa realidad, en ese signo de comunión. No puedo sumergirme. Y si me extraigo de esa realidad, entonces nadie puede decir que tengo un signo de comunión con ellos, cuando es falso, en la medida en que yo no quiero mezclarme ni con estos ni con aquellos, ni con los del pasado ni con los del presente, y tampoco con los del futuro. Eso es falso. Atención, muchos dicen: ¿y si el Señor se bautizó a los 30 años? Hay muchas formas de explicar ese bautismo. Como norma establecida para pertenecer al pueblo de Dios de Israel estaba que todo hijo primogénito varón tenía que ser presentado al Señor. Y el pequeñito no hablaba. A los 8 días lo presentaron, según la palabra dice. A los 8 días fue presentado. Leamos el texto del evangelista San Lucas. A los 8 días fue presentado el niño en el templo. 8 días. Y le dieron nombre. Y él no sabía lo que estaban haciendo con él. Porque es que el problema no es que yo lo haga. El problema es que mientras yo puedo hacerlo, hay quien lo haga por mí. De ahí la responsabilidad, la obligación, los deberes, los compromisos de un padre y una madre de familia de velar por la educación, por la formación de los propios hijos. Un padre de familia y una madre de familia, velar por la educación de sus propios hijos.
En el Antiguo Testamento, entonces esa adhesión a la comunidad del Dios de Israel era en el cumplimiento de la ley de Moisés. Y la ley de Moisés mandaba que fueran presentados al templo y como signo de purificación se ofreciera un pequeño sacrificio, 2 tórtolas o 2 pichones. Un sacrificio al Dios de Israel. Y entonces presentan al Señor. Y entonces presentan a Juan el Bautista, también lo relata el evangelista San Lucas. ¿Y por qué no es válido allá cuando nos juzgan y si tiene que ser válido aquí? No seamos rigoristas ni quienes se afirman aferrándose a la ley. Una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es en el cumplimiento de la ley, la intención de quienes quieren cumplir la ley, de quienes están sujetos para acogerse a esa realidad de la ley. Y entonces viene Jesús a los 30 años y como Juan estaba bautizando para perdón de pecados, para motivación, para ser perdonados los pecados, porque Juan no perdonaba pecados, no. Arrepiéntanse, vengan, bautícense con el agua y estén dispuestos para recibir el perdón. Y por eso Juan lo hacía y lo juzgaban. Y si no eres el Mesías, y si no eres Elías, y si no eres el profeta, ¿por qué lo haces? Y él dice, yo lo hago es porque en mi condición de profeta, yo soy la voz que grita en el desierto. Yo soy la voz que grita en el desierto. Preparen el camino del Señor. Alguno va a decir, pero si es que en el desierto a nadie se le habla. Sí, en el desierto de la vida es en el signo de la comunión de los hombres y las mujeres. Ese es un desierto donde el Señor pasó y muchos estaban y tenían ojos y no lo vieron, tenían oídos y no quisieron escucharlo, tenían boca y no quisieron hablar de Él, tenían pies y no quisieron salir a su encuentro. Y entonces Él viene a rescatar todas esas averías en las debilidades humanas. Por eso Lucas lo presenta en su capítulo 4, cuando el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido y me ha enviado para dar la vista a los ciegos, el oído a los sordos, el habla a los mudos, para que los cojos corran, los tullidos se desenrosquen, los muertos resuciten, para anunciarle el año de gracias del Señor, para que los pobres vean que se les anuncia el reino de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en mí, dice el Señor. A eso vino y empezó por su tarea, que también no fue muy aceptada ni muy querida por muchos de aquellos que estaban de su tiempo. Y aún así, Él hizo lo que tenía que hacer. Habló, gústeles o no les guste. Denunció, gústeles o no les guste. Se acogió a lo que tenía que hacer. Por eso nos viene su mandato. Ustedes también hagan esto, háganlo. Vayan por todo el mundo, signo de comunión con las generaciones, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Mis palabras no caducan, mis palabras son eternas. ¿Y cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese signo de bautismo, si ustedes me entienden bien, ese signo de bautismo es la experiencia de comunión personal con la divinidad. No es en el nombre de Jesús. Algunos hermanos por ahí bautizan en el nombre de Jesús. No tergiversen la palabra, no enseñen lo que no es. No confundan a los que son incautos en el conocimiento de la palabra. No enseñen falsedades. Es en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, que nosotros tenemos que asumir el mandato del Señor. ¿Ven? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La experiencia de la comunión en el nombre del Padre que nos ha creado, en el nombre del Hijo que nos ha redimido y en el nombre del Espíritu Santo que nos santifica, nos ilumina. Y advierte el Señor: les enviaré el Espíritu Santo Paráclito desde el Padre. ¿Ve? Entonces vienen todos junticos. Es la voluntad del Hijo para que se cumpla una promesa que nos ha hecho. Es el deseo del Padre, que es un signo de comunión, y es la gracia del Espíritu que viene en nombre de los tres, es decir, la fuerza poderosa de Dios para llenar de coraje, de fuerza, de valentía a los creyentes. Llenarlos de valentía para que sean capaces de anunciar el reino de Dios, aceptar la palabra, vivir la palabra y comunicar la palabra. Eso es lo que estamos llamados a hacer todos. Entonces no desvirtuemos el texto original del mandato del sacramento del bautismo. ¿Y por qué digo yo sacramento? Digo sacramento porque es un sacramento de Dios. Es no tanto Dios mismo quien lo instituye en presencia del Hijo y con su misma voz y su misma palabra, sino que es Él el que lo asiste, porque es la gracia suya la que nos va a hacer comunicarnos con Él. Ojo, es la gracia suya misma la que nos hace comunicar con Él. Por eso nos dice, nos hace hijos adoptivos, nos hace hijos en plenitud de gracia. Y los agraciados de Dios, porque poseemos su gracia por el sacramento, podemos ser llamados hijos de Dios. Y en la carta a los Hebreos lo afirma, y los que son hijos de Dios somos llamados también coherederos de su reino, es decir, partícipes del reino y del reinado de Dios. No estamos lejos de la realidad. En algunas de sus enseñanzas, también el evangelista San Lucas, en el capítulo 10, nos trae un texto corresponsal, y entonces nos dice: vayan por todo el mundo, bauticen a todos los pueblos. El que crea y se bautice se salvará, va a formar parte de los elegidos del reino. El que no crea y no se bautice, dice el texto, no se salvará. El problema, entiéndanme bien, el problema no es la salvación, si lo acepta o no. El problema es que Él va a venir y nadie lo va a reconocer. El que no se quiso bautizar, el que despreció el bautismo, el que despreció el signo de comunión con Dios, el que no lo quiso aceptar, simplemente Dios tampoco lo conoce, Dios tampoco lo acepta. Casi en un acto de desafío fuerte, como lo enseña Jesús. ¿Das testimonio de mí? Yo doy testimonio de ti ante mi Padre del cielo. ¿Me defiendes ante los hombres? Yo te defiendo ante mi Padre del cielo. ¿Me profesas? Yo te profeso, dice Jesús. Pero también es claro, porque hay muchas condiciones humanas que hacen otras cosas totalmente diferentes. Y Él advierte: si te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre del cielo. Si no me quieres profesar y me niegas, entonces yo tampoco te profeso. Si me desconoces y me niegas, yo también te niego. Porque no está obligado a salvarnos contra nuestra voluntad. No está obligado a salvarnos contra nuestra voluntad. Y es allí donde se necesita el concurso del creyente, del discípulo.
del hermano, del fraterno, del padre, de la madre, de los hijos. Todos somos una iglesia, todos somos un signo de comunión. Eso en lo establecido en la Escritura. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio y necesario participar y formar parte del signo de la comunión con Dios, particularmente en el sacramento del bautismo, puerta que abre la comunicación de las gracias divinas. De otra forma no habría nada. Ese hombre o esa mujer bautizados serían simples obra de la creación de Dios, como tantas, pero Dios no lo reconoce. No saben quiénes son, como dice el texto, a la hora de la verdad, porque tenemos que estar preparados en todo instante. Llega el amo, entra con los que están preparados, como el encuentro del esposo con las doncellas, y las vírgenes necias no pudieron entrar. Señor, ábrenos, ábrenos. Y él dice: no las conozco, no sé quiénes son. Aléjense de mí, malvados de iniquidades. Dios también tiene que ser justo hasta en eso, para evitar que se cuelen algunos a la hora de la verdad, que empiecen a hacer fila sin ser de los nuestros y que pretendan salvarse sin esfuerzos. No podrán hacerlo. En esta configuración bíblica del sacramento del bautismo, veamos ustedes y yo algunos elementos sacramentales que son los que identifican ese signo, esa gracia de la comunión con Dios. Si miramos el texto del rito sacramental, entonces nos lleva a ustedes y a mí a una experiencia más cercana. Por ejemplo, primer paso en la celebración de un sacramento del bautismo: el signo de la relación con Dios es personal. ¿Y qué significa personal? Que lo primero que interroga el sacerdote que va a hacer el sacramento del bautismo, a recibir una nueva criatura que lo trae su familia, sus padres que son conscientes y consecuentes, la primera relación con Dios es: ¿cómo se llama el niño o la niña? Hemos bautizado también a algunos adultos y estamos preparando a algunos adultos para el sacramento del bautismo. A ellos no hay que preguntarle a los padres, no, se le pregunta a él directamente: ¿cómo te llamas? Si es que vienes a pedir algo a la iglesia, es necesario identificar personalmente de qué se trata. ¿Cómo te llamas? Después de la relación del nombre, entonces preguntamos a quienes lo presentan, les preguntamos: ¿y qué piden ustedes a la iglesia de Dios para estos niños, para estos jóvenes? Ustedes jóvenes y adultos, ¿qué piden a la iglesia de Dios ya que han venido hasta este instante? Y ellos, la respuesta es única: hemos venido a pedir la fe, a pedir el bautismo. Y entonces ya viene el interrogante: si hemos venido a pedir el bautismo, es necesario entonces que haya una conciencia y una consecuencia. Es necesario que haya una conciencia y una consecuencia del asumir el criterio de la vida de fe. Nuestros hermanos separados con frecuencia nos hacen a ustedes y a mí una crítica en el entorno de una pregunta de un hermano nuestro. Nos hacen una crítica:
¿Por qué ustedes bautizan los niños pequeños y no saben lo que están haciendo con ellos? Es una pregunta hasta ignorante. Pero yo digo ignorante porque es que no se base usted en la condición del niño. Al niño tampoco le pidieron permiso los papás para traerlo, mas sin embargo lo trajeron. Al niño no le piden permiso los papás para darle un nombre, mas sin embargo le imponen un nombre. Y entonces, ¿quién va a rechazar eso por el niño? Ellos van a decir, no, cuando el niño esté grande, que se cambie su nombre o que niegue a sus papás. Estamos de acuerdo. Cuando el niño esté grande, después de que los papás le han dado su fe, su compromiso, su acción, lo que ellos creen, todo, ya le dieron un cuerpo sin pedirle permiso, ya le dieron una realidad corpórea con todas sus dimensiones de riquezas materiales sin pedirle permiso, ya responden por él en la alimentación, en cambiarlo, en atenderlo, en cargarlo, en que no llore, en que no sufra, en que no aguante, en identificarlo con un hombre para que sea alguien en una sociedad, en un país. Todo eso lo han hecho sin pedirle permiso. Pregunta, ¿por qué tienen que pedirle permiso para la fe cuando los padres le han dado todo lo demás? ¿Ven? No, los padres son responsables de él o de ella, y al ser los padres responsables de ellos, entonces simplemente denle todo lo que un padre y una madre de familia le saben ofrecer a los hijos, y ya mañana, pasado mañana, el niño, la niña comienza a desarrollar ese conocimiento, a desarrollar ese disco duro que tiene, y comenzará a ubicar en sus sitios seguros lo que recibieron de pequeños y de niños. Y estoy seguro, los niños serán una bendición y no un tormento también, quizás como algunos, cuando los padres de familia los descuidan. Entonces sí, el niño pequeño tiene derecho a recibir, así como recibió el cuerpo y todo lo de los padres, también tiene derecho a recibir aún de los padres su propia fe. Por eso son sus padres los que lo presentan, son sus padres los que le desean lo mejor, son sus padres los que lo consagran a Dios. Y el niño recibe todo hasta el momento en que ya él personalmente lo pueda tener. Para aceptarlo o para rechazarlo. De manera que esa dimensión de vida es una responsabilidad comunitaria. El niño recibe todo como un adulto, porque es el adulto el que responde por el niño. Por eso dan su nombre, lo presentan, piden en su nombre todo. Y el sacerdote entonces dice, bueno, alegrémonos y gocémonos, querido hijo, querido niño, querida niña, adulto o joven, en nombre del Señor, te signamos con la señal de Cristo Salvador. Y viene el primer sello en la frente con el signo de la cruz, como cuando lo aceptamos en una recepción, porque es familiar, porque es conocido, porque es hijo, porque es hermano nuestro. Porque va a ser, los otros porque ya lo somos. El signo de la cruz. Y lo transmiten los padres de familia. Más que un signo, es una transmisión de la fe. Es una transmisión de la fe. Recordemos lo de María. Ella no lo entendía, pero todo lo guardaba en su corazón. Y entonces su corazón era el punto de apoyo en la comunión, conocimiento y aceptación de las cosas de Dios en medio del mundo en el que ella estaba. Nosotros también. Después de esa recepción viene un signo de comunión espiritual, y entonces
ofrecemos al Señor la acción de gracias según el rito del bautismo. Damos gracias por todos los que lo presentan, sus padrinos que acompañan los padres para esta tarea. Les recordamos los compromisos que tienen con él o con ella, y luego hacemos unas invocaciones de las fuerzas espirituales. Y esa comunicación con las fuerzas espirituales se entiende en la invocación de los santos. La vida espiritual que ha de hacer mella también en la experiencia de la vida de comunión. Invocamos a todos los santos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, Santos Pedro y Pablo. Y si tiene santo el nombre, también lo invocamos. Y hacemos una primera unción en el pecho, sea con el santo óleo, que es la primera unción para proteger, reservar ese cuerpecito como propiedad de Dios, con el santo óleo, los óleos sagrados que son bendecidos y consagrados en Semana Santa, regularmente el Jueves Santo. El obispo, con el entorno de sus sacerdotes y los fieles, hace la consagración de estos óleos que espiritualmente darán vida a la humanidad, darán vida. Y por eso es la experiencia, y nos ungimos en el pecho como signo de propiedad de Dios. Y a veces yo coloco unos modelos. Tenemos una casa y el signo de propiedad mía es que tengo la escritura a mi nombre, y así sucesivamente. ¿Ve? Es necesario mantenernos en esta experiencia de comunión y de participación. Nos hacen unas consultas, la misma pregunta que también nos hacía otro hermano nuestro desde Bello, también la realizan algunos desde aquí, desde las ciudades. Entonces nos preguntan si hay alguien que forma parte de una comunidad cristiana cualquiera de carácter evangélico y quiera regresar, o viene desde su comunión de fe allá en esa comunidad cristiana a formar parte de la Iglesia Católica, ¿se tiene que bautizar? Es una pregunta muy clara, y la respuesta es mucho más clara y más sencilla. Si el rito bautismal que haya recibido el original, el primero, lo ha hecho en las condiciones establecidas según el texto del evangelista San Mateo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces ya no tiene que bautizarse de nuevo. No, solo se le exige una profesión de fe pública. ¿Ven? Profesión de fe pública para que pueda mezclarse, para que pueda entrar, para que pueda comunicarse, para que pueda participar, para que pueda entrar de nuevo a la comunión con Dios. Y eso también estaba en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan el modelo del Antiguo Testamento? Los que eran enfermos, los que eran leprosos, los que eran poseídos por Satanás, los que eran esto o aquello, y los sumos sacerdotes los veían impuros, ellos los expulsaban de la comunidad, y cuando ya se purificaban les hacían unos ritos y volvían otra vez y los sumergían en el fondo de la relación comunitaria. A estos hermanos nuestros hay que hacerles lo mismo. Primero, si fueron bautizados, porque muchos hermanos nuestros bautizados pequeños en nuestra iglesia, formando parte de la comunidad cristiana nuestra, abandonaron y se fueron,
y allá se hicieron bautizar de nuevo. Ese segundo bautismo no es válido, no es válido. Al retomar de nuevo la vida de fe, cuando quisieron regresar, no hay que bautizarlos, pero sí tienen que dar un testimonio público de fe delante de los demás hermanos y comunidad cristiana, con interrogantes, con profesión de fe, con renuncias a Satanás y la profesión pública de fe para que le podamos creer. Recuerden que eso mismo le ocurrió a Pablo, que él sabía, sí, yo sé que ustedes me van a decir que yo los perseguí, yo sé que ustedes me van a decir que yo metí en la cárcel a otros, pero ya no, yo doy testimonio de que yo no soy ese, yo soy otro, renovado en Cristo Jesús que me llamó. ¿Ve? Ese mismo testimonio de Pablo le tenemos que exigir a estos hermanos nuestros. Y si no quieren dar testimonio público, entonces no pueden volver a entrar a la comunidad cristiana. Que es otro detalle simple. A ustedes y a mí nos dicen, ustedes son católicos y nosotros somos cristianos. Eso es falso. ¿Por qué eso es falso? Eso es falso porque es que ustedes y yo somos cristianos. Ustedes y yo formamos parte de la comunidad cristiana de los creyentes en Cristo. Pero como el cristianismo nuestro no es un cristianismo sectario, ¿ve? De allá vienen las sectas como expresión. El cristianismo nuestro es un cristianismo vivo, es un cristianismo de comunión, es un cristianismo de participación y es un cristianismo universal. La iglesia retoma un término griego que se escribe en palabras griegas, así, católica. Esa expresión en palabras griegas, católica, significa universalidad. De allá viene ese nombre nuestro, católico, universal. Ahora sí, ustedes y yo somos cristianos universales. ¿Ven? Según la expresión, ustedes y yo somos cristianos católicos. Y nos diferenciamos de los cristianos que son de sectas, pequeños grupitos, como muchas casas, en muchos garajes, en muchas bodegas, en muchos lugares, en muchos sótanos, donde se reúnen. Hay alguien que va y pide una autorización en la gobernación de Antioquia, pide una personería jurídica para hacer una comunidad de creyentes y ellos se la dan, porque aquí en Colombia hay libre profesión de fe y entonces él con esa autorización va y busca, si no la tiene ya, busca amigos, familiares y conocidos con quienes forma parte de esa comunidad, le da un nombre cualquiera, Chorrito de Oro, Puerta del Cielo, Cruz Blanca, a Manantial de Vida, llámenlo como lo quieran llamar, no me importa. Pero a la gente la van tramando en su mente y en su corazón, la gente cree que es así, y entonces cualquiera tendría potestad aquí para fundar una iglesia, cualquiera, con conocimiento o sin él, sabio o ignorante, como algunos, y de ello entonces hacen supuestamente comunión de fe cuando no hay comunión de fe verdadera con otros, porque este pastor va por su lado y esta pastora va por su lado, este con sus fieles va por otro lado y cada uno busca lo que quiere en las personas que quiere adoctrinar. ¿Ve? Cada uno lo quiere hacer. Ese interrogante, y entonces, ¿por qué bautizan los niños pequeños si Cristo se bautizó grande? Ya les aclaré, el bautismo de Cristo no fue a los 30 años. Si quieren llamar bautismo a un cumplimiento de la ley, a una aceptación de la ley,
Moisés y aún dar cumplimiento a una comunidad judaica a la que pertenecían, Jesucristo no se bautizó a los 30 años. El bautismo de Jesucristo fue a los 8 días de nacido, cuando lo presentaron al templo, si es para ser exactos. Pero tampoco se bautizó a los 30 años, porque él se sumergió en las aguas. No se les olvide, las aguas son los signos de la iglesia en el mundo, unas veces suaves, tranquilos, otras veces turbulentos. La comunidad de la iglesia es el signo de las aguas que van y vienen, como el Señor cuando se adentra en una barca hacia las aguas del mar o del lago, es buscando el ambiente de la comunidad de los hombres y las mujeres. Él se mete como tantos allí para decir: estas aguas santificadas son las que nos van a redimir. Pero el bautismo del Señor, cuando salió del agua, leamos el texto del evangelista, cuando salió del agua es el verdadero bautismo de Jesús. El Padre lo presenta y el Espíritu lo santifica. ¿Ven? El Padre dice: este es mi Hijo amado. ¿Recuerdan cuando llegan al templo quién los presenta? El papá y la mamá. El papá y la mamá presentan los hijos. Y ahí a Jesús lo presentó su papá: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y la fuerza del Espíritu en forma de paloma lo inundó. Lo inundó con esa fuente bautismal que brota en borbotones hasta la vida eterna. Ustedes miren que no era una agüita como agüita, era un agua, el agua pura de la fuente de la gracia de Dios, que proviene del Espíritu Santo. Entonces no hay razón para que algo se dé y no se dé. Si los hermanos nuestros estos vienen y no han sido bautizados en la regla de la norma que establece el Evangelio de San Mateo, entonces qué pena, ellos se tienen que bautizar con el bautismo verdadero establecido por el Señor. Y ahí sí habría que decirles: necesitas nacer de nuevo, como Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo por medio del agua y del Espíritu Santo. Y vienen los signos. El agua en la comunidad te purifica. El Espíritu en tu comunidad te santifica. Te santifica. Entonces es la expresión más simple, sencilla, como expresión de comunión, signo bautismal. Yo, bautizado, entro a la iglesia a formar parte del cuerpo místico de Cristo. Eso es lo que hacemos los bautizados. El Espíritu, con su gracia, perdona el pecado original. ¿Por qué es original? Porque viene de los seres humanos. Y los primeros que pecaron nos van dejando a todos esa herencia, hasta que ustedes y yo, hasta que ustedes y yo seamos capaces de desterrar esa herencia que es maléfica, cuando consciente y consecuentemente ustedes y yo seamos capaces de obrar bien para formar parte de esos hijos de Dios que comulgan, que comulgan en la comunión de la fe. Por eso decimos: un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Eso de que te bautizo en el nombre de Jesús, eso de que te bautizo en el nombre del Señor, eso de que recibe la gracia y la fuerza que el Señor te da, esos no son bautismos. Esos son unos ritos iniciales que asemejan ser bautizados, pero que no lo son. A cada cosa hay que llamarla por su nombre, para que no nos confundamos.
El resto de signos ya están: la unción con el santo crisma, el agua que nos es rociada, la santificación, el cirio como luz de nueva vida que nos entregan, la vestidura blanca que poseemos como signo de la pureza en la comunión con Dios. Todos esos son signos que adornan una realidad. Y a veces a muchos hay que mostrarles los signos para que puedan comprender las experiencias espirituales, como hace Jesús con sus parábolas, que son signos sensibles. Es que muestra el mensaje de la comunicación del reino, que es de carácter espiritual. ¿Ven? Un signo, por ejemplo, Jesús dice: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Y es porque sabe que la planta principal de las uvas se llama viñedo. Y entonces por eso dice: yo soy la vid. Y como de esas ramitas, de ese tallo principal, salen muchas ramas. Entonces él dice: y ustedes son las ramas mías. Las ramas se llaman sarmientos. Entonces luego dice en ese modelo material: si todos están unidos a mí y toman de lo mío producirán frutos abundantes. ¿Ve? De lo mío producirán frutos abundantes. Pero el que no está unido a mí se seca. Y si ese se seca, yo en mi planta, en mi tallo, no voy a permitir una rama seca. Y el Señor dice: y el que está seco y no quiere producir conmigo, mi Padre lo podará. Lo podará, lo cortarán, lo tirarán y seco lo quemarán. Esto retomo las palabras del evangelista San Lucas en el capítulo 10. Lucas en el capítulo 10: el que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Es decir, nadie lo verá, ninguno lo llamará, nadie lo presentará y todos lo despreciarán. Pero soy yo el que me condeno, no se les olvide. En el bautismo entro a formar parte de la comunidad cristiana. En el bautismo me hago hijo de Dios, me hago hermano de Jesucristo, poseo la gracia plena de Dios por el Espíritu, y entonces estoy llamado a ser otro apóstol, otro profeta, otro discípulo, otro testigo. Porque no es bautíceme y ya, no, bautícelo, pero a trabajar como apóstol, como testigo, como fiel, como servidor, como útil en la sociedad. Los inútiles en la sociedad sobran y estorban. No se nos olvide. Hemos entonces adentrado en nuestra realidad de comunión de fe en el primer sacramento, del cual hemos dicho es una puerta para poder recibir los otros sacramentos, una puerta de entrada. Si no entra por ahí, no puede recibir más nada, ni siquiera la salvación, si no entra por allí. Hay que entrar por la puerta para poder recibir en la casa todo lo que le tienen reservado y preparado. Todo, no se les olvide. La próxima semana, Dios mediante, el martes a la misma hora, nos adentraremos en el orden de los sacramentos, ¿no? Después del bautismo, nosotros decimos bautismo, comunión, penitencia, confirmación. No. El orden de la recepción de los sacramentos, ese orden ustedes y yo lo vamos a asumir de la misma manera.
El primero en la recepción de nuestra vida es el bautismo. El segundo en la recepción de nuestra vida es la penitencia. Preparémonos y dispongámonos para profundizar la próxima semana sobre el sacramento de la penitencia. No se les olvide, lean, profundicen, busquen en Facebook, busquen en el correo, busquen en YouTube, busquen donde ustedes quieran, busquen en Google. Busquen bautismo, penitencia, 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 qué es, de qué se trata, cómo es esto, cómo es aquello, y después de que ya tengan una medio idea, mirarán si tienen algunas preguntas de resolver, y si no tienen muchas preguntas o hay algunas claras para presentar, preséntenlas, que yo las recibo hasta el martes a las 5 de la tarde, y ya vamos preparando las respuestas para que ustedes estén seguros. Primera gracia, sacramento del bautismo. Primera catequesis. Segunda catequesis, segunda gracia, sacramento de la penitencia. Para que estemos atentos. Quiero agradecerles a estos hermanos nuestros, a estos jovencitos que son los que se encargan de todas estas tareas en este pequeño estudio improvisado. Un Alex, a quien le dicen el rico, porque tiene apellido de Alex Rico, y el otro Alex, no tan rico, pero sí pavón, entonces tiene su apellido. A ellos gracias por habernos facilitado y presentado todo este estudio, para habernos comunicado con ustedes. Registren allí sus preguntas, y si algunas quedaran sobre el tema de hoy, tranquilos, mándenlas, déjenlas allí por escrito, que de todas maneras haremos un reasunto en 5 o 10 minutos la próxima semana y aclaramos algunas cositas que nos hayan quedado en el tintero de la catequesis de hoy. Me excusan porque nos pasamos 10 minutos, pero más o menos fueron esos 10 minuticos que nos tocó esperar en la medida en que se nos había ido la señal, etcétera, lo que implica que estamos en el tiempo. Muchísimas gracias. Procuraremos respetar el tiempo de 6 a 7 de la noche, muy puntuales. Inviten a algunos amiguitos de ustedes o familiares para que se conecten y estudiemos todos juntos lo que a todos nos interesa, lo que a todos nos conviene. Gracias te damos, Señor, por todos tus beneficios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias, estoy dispuesto a todo, te lo entrego todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma y te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme sin medida, con una infinita confianza, porque sé que tú eres mi Padre. Para la próxima semana, ahí les queda escrito Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19. Registrémoslo allí, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19. Es el texto del sacramento de la penitencia. Texto del sacramento de la penitencia. San Juan, capítulo 20, versículo 19. Que tengan buena noche, buen descanso y gracias. Gracias por permitirnos llegar a sus casas y estudiar juntos
porque el estudio es de pequeños, de jóvenes, de adultos y de mayores. Es de y para. Que tengan buen descanso. Dios les pague.